Puede ser que en algún momento me desvíe un poco al celular, pero es porque Sí, sí. temas densos, tenemos todo anotado. Bueno, ¿le damos? Ok. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo es ser un fiscal de homicidios? Porque yo noto que en la mayoría de las entrevistas siempre vamos directo, hablemos de cifras, hablemos de cómo funciona la fiscalía, pero hablemos un poco antes del trabajo, tipo de la cotidiana. Carlos Negro, fiscal de homicidios, se levanta y ¿cómo arranca tu rutina? Es muy entretenido ser fiscal de homicidio. Yo, en primer lugar, lo califico de entretenido. Eh, no sé, capaz que queda un poco vanidoso, pero me considero uno de los mejores lugares de la fiscalía. En la fiscalía de homicidios tiene todo. Tiene investigación, tiene un contacto cotidiano con la realidad social, con la violencia, como parte de esa realidad social, y tiene la parte más técnica, que es el juicio. Tiene la parte más jurídica, que es el pleito, el litigio, que es lo que a nosotros nos gusta como profesionales del derecho. Entonces se reúne las dos grandes patas que tiene la actividad del Ministerio Público: investigación y juicio. Uno se imagina siempre a la policía investigando en la escena del crimen, interrogando Son sospechosos, los que saben, etcétera. Claro, son los que saben. son los investigadores. Pero ¿y el fiscal ahí qué rol tiene en la investigación? Vos, por ejemplo, tenés contacto con los sospechosos, vas a la escena del Sí, crimen. sí, sí. El fiscal viene a ser, o los fiscales, el equipo fiscal, los equipos fiscales son de 3 personas. Los 3 abogados fiscales que integran el equipo lo que hacen es un poco, es el equipo técnico en un cuadro de fútbol. Eh, Vos al mediocampista no le decís cómo levantar la cabeza y dejar al puntero solo frente al arco. Vos lo que decís, le decís es dónde pararse, qué es lo que necesita para rendir en el equipo, dónde tiene que focalizar, etcétera. Pero el que sabe jugar al fútbol es el que está en la cancha, y en este caso son los policías investigadores. Ellos son los que estudian para investigar, los que tienen la expertise en eso, la experiencia, y son en definitiva los que traen los insumos para que después en la fiscalía se arme el puzzle y entre todos digamos, bueno, esto es por acá, no, necesitamos para un eventual juicio que se profundice en este aspecto, falta prueba de esto, aún es insuficiente esto, y bueno, ahí es que los policías salen a la búsqueda de ese material que la fiscalía de repente le está pidiendo. Hay un homicidio y encuentran un cadáver, ¿no? Calculo que ahí llaman a la fiscalía y Sí, tiene que venir el fiscal, ¿no? sí, ahora también ahí hay un matiz. Eh, Todos sabemos que las condiciones de seguridad están bastante delicadas, y hay zonas de Montevideo donde de noche asistir en un asentamiento, en una zona periférica, conlleva riesgos. Conlleva riesgos. Ahí hay que ponderar los riesgos que se asumen con la utilidad que tiene la medida. ¿Qué utilidad tiene que el fiscal esté en ese lugar para la investigación? Bueno, seguramente alguna tiene. Ver el lugar, hacer una composición de lo que pasó en el momento, con esa luz y en esas circunstancias y en esa zona. Vale la pena para esa observación, que de repente lo puedo hacer otro día, o de día o de noche, pero en otra circunstancia, con otro sistema de seguridad, vale la pena sacrificar o poner en riesgo determinados bienes, como es la vida de, por ejemplo, un operador de la justicia, para algo que perfectamente puede ser efectuado o realizado con solvencia por personal policial que está entrenado y capacitado para eso. Y bueno, es que ahí a veces nosotros sopesamos si en determinadas horas vale la pena poner en riesgo esas cuestiones. Ahora, útil siempre es, y en la medida que sea un horario, en un lugar donde uno entienda que no se corran demasiados riesgos, nosotros tratamos de estar. Si no podemos estar en ese momento, yo soy lo que sostengo, y mi equipo, que no se puede ir a un juicio sin haber ido al lugar del hecho. No puedo yo ir a explicarle al juez cómo ocurrió un homicidio si yo no estuve ahí.
El fiscal que vio todo a través de papeles, informes, etcétera, contigo no corre. No. Puede ver fotos, puede ver filmaciones, pero un día, 2 días, una semana o un mes antes del juicio, tiene que ir el equipo y ver dónde pasó ese homicidio, dónde fue, qué calles había, cómo se ve para allá, qué visión hay de acá, etc. Y viste que hablamos mucho del efecto a veces psicológico que tiene la policía. Yo qué sé, viste que hay homicidios que realmente son tétricos, ¿no? Sí. Yo qué sé, gente calcinada, descuartizada. Niños. Y niños, claro. Homicidios intrafamiliares muy jodidos, donde vos sabés que además de una familia destruida, hay víctimas que pueden ser niños. Mujeres. Y ahí, en lo personal, ¿qué efecto tiene eso para vos? 30 años en esto también te van generando una piel, una corteza Quedás curtido. bastante dura, sí. Ya no te impresiona lo que te impresionaba hace 20 años, obviamente, pero nunca perdés la capacidad ni de asombro ni tampoco de la empatía, digamos, ¿no? De ver el sufrimiento, sobre todo, más que del cuerpo, del cadáver, es la gente que está viva alrededor, o sea, las víctimas. La víctima no directa, que está muerta en el caso de homicidio, pero sí sus familiares, sus seres queridos, las personas que sufren o siguen sufriendo esa muerte luego de que la muerte ocurre. Porque esa es la gente que luego vas a tener en el juicio, o que vas a tener en la fiscalía el otro día pidiéndote explicaciones, preguntándote qué vas a hacer con todo eso. ¿Qué chances hay de agarrar al culpable? ¿Qué pena le va a corresponder? Nunca les va a alcanzar. Explicarle cuáles son las penas, cómo es el sistema de penas. Todo eso que requiere una preparación de las víctimas, realmente toca al fiscal porque estás en contacto con el dolor. Y el dolor es de ellos. También tenés que guardar el equilibrio entre no ponerte a llorar con ellos, porque ellos no quieren ir a un fiscal que se pone a llorar. Están esperando a un funcionario que cumpla su trabajo respecto a su problema, a su gran dolor. El dolor es de ellos. Entonces uno tiene que tener el equilibrio entre la empatía y no apropiarse de ese dolor. Respetarle que el dolor es de ellos y que nosotros tenemos que gestionarlo. La famosa distancia técnica, Sí. ¿no? Sí. Y me interesa ahondar un poco en eso, porque vos hablabas de la empatía, ¿no? Pienso que en los homicidios vos ves a la gente en su peor estado, ¿no? O sea, ves a las víctimas en su peor momento, ¿no? Vos decís las víctimas que son las familiares de la persona que fue asesinada, ¿no? Pero también ves a las personas que mataron, ¿no? Que cruzaron una línea que para mucha gente es la línea de no retorno, ¿no? Mataste a otro ser humano, cruzaste una línea de no retorno. ¿Vos pensás que, por ejemplo, la persona que mata a otra cruzó efectivamente una línea de no retorno? ¿O son gente como uno, como vos, como yo, que en algún momento mataron a otra persona y van a volver a la sociedad y se van a reinsertar? Y capaz que algo los empujó a hacer eso. Porque viste que también hay otra escuela que dice, no, el que mata a otra persona tiene algún problema de salud mental, por ejemplo, seguro, o un rasgo psicopático. Se suele atribuir a la salud mental los hechos de violencia prácticamente mecánicamente. Entonces parece que los que matan, los que violan, los que cometen los criminales de lesa humanidad, los que cometen los peores crímenes parece que estuvieran afectados por determinadas patologías psiquiátricas. Eso puede ocurrir, pero no es la generalidad. En realidad operan otro tipo de factores en el delito violento o en el crimen que no tienen que ver con la salud mental. Tienen más que ver con historias de vida, formación, dolores pasados, etcétera, abusos, etcétera. Pero no en patología mental. Y en homicidios pasa lo mismo. No todos los homicidios son iguales. Hay patrones de homicidios. Podemos decir que el sicariato es una forma de homicidio. Es una persona que, a cambio de una promesa, de una retribución económica, mata. Capaz es la más fría de todas, ¿no? Quizás sea la más ganancia. fría, la más estudiada o planificada, y podría ser hasta la más cruel si se quiere. Pero ese es un formato. Pero puede haber un homicidio producto de un enojo entre vecinos, que era el homicidio que estábamos acostumbrados hace 20, 30 años, cuando yo empecé
mi carrera eran los que en el interior los que se veían con más frecuencia, el duelo criollo, el alcohol de por medio, la broma que se toma mal y termina en un apuñalado. La famosa reyerta, ¿no? Exacto, esas personas que terminaban presas y uno los iba a ver a la cárcel en las visitas de cárcel que hacíamos antes, y era una persona que estaba arrepentida, que estaba tratando de trabajar, de salir adelante y con aspiración de volver algún día a su familia para cambiar rotundamente su historia. Y eso ahora cada vez se ve menos, porque hay otros formatos de homicidios que se dan más en la dinámica de grupos, de bandas, ¿no? Y eso hace que el homicida sea más joven que antes, en general, en términos estadísticos, más joven, de extractos socioeconómicos también muy carenciados, muy vulnerables muchas veces, que no tengan una proyección de futuro como podían tener los de antes, como decimos habitualmente. No se proyectan a 10 años para adelante, o 5 años para adelante. Se proyectan al mañana, a la semana que viene como mucho. Entonces eso cambia también su propia percepción del delito y de las consecuencias que tiene cometer el delito. Y luego que caen presos, también su perspectiva de vida. Si es una perspectiva de salir de la cárcel y cambiar de forma de vida, o es de sobrevivir día a día en una jungla donde cada día que pasa es un día más en la vida, porque las condiciones de las cárceles uruguayas poco más que eso pueden permitir o prometer. Entonces, ese paradigma de la resocialización no es que haya caído, es que en las condiciones en que hoy están las cárceles y cómo como sociedad hemos permitido eso, nos deja con pocas esperanzas en muchos casos. Eso, por ejemplo, del sicariato que hablabas, ¿no? Uno tiene la imagen glamorosa de las películas, las series, ¿no? Del asesino a sueldo, el chacal, ¿no? El profesional. El profesional, cuando en realidad a veces son personas que aceptan menos de 10.000 pesos y una tiza de pasta base. Con 18 años. ¿No? Con 18 y 19 años. Por una pequeña retribución o por un reconocimiento en el grupo que le va a retribuir económicamente. Quizá propiamente no sea técnicamente un sicariato, pero en definitiva, en términos más coloquiales, lo es. Mato para congraciarme con el jefe. ¿Existe esa idea de que hay bandas que tienen como una iniciación a haber matado? Es decir, vos si querés acceder a cierto rango en esta estructura, tenés que tener una muerte arriba. Evidentemente el líder o el jefe de estos grupos, o los jefes de estos grupos, como todo jefe, es el que se embarra menos, el que hace el trabajo que implica menos riesgos. Los eslabones más pequeños o más débiles de la cadena son los que terminan haciendo el trabajo sucio, si se quiere. Y para ganarse ese lugar hay que tener ese tipo de actitudes y ese tipo de historial encima para mostrarlo en el grupo, ¿no? Y eso sí juega. Por eso es que son cada vez más jóvenes. ¿Te ha pasado ver, así como hablábamos de ese viejo homicidio de la persona que en un rapto comete un homicidio pero después se siente arrepentida? ¿Te ha pasado de ver lo opuesto? ¿Te ha pasado de ver homicidas que vos decís, esta persona no se arrepiente de nada y está convencida de que actuó bien? Sí, varias veces. Varias veces. ¿Y cuál es qué explicación te dan? Porque obviamente vos te toca interrogarlos, hablar con ellos. No, eso también a veces hay una creencia popular de que nosotros hablamos con los imputados. Muchos no hablan, ¿no? O sea, La si mayoría. tenés un testimonio, en homicidios, la mayoría no habla. Hablar ante el fiscal, hablar en juicio, luego, es algo que no es recomendable desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista jurídico, no es recomendable para los abogados. Los abogados en general lo que hacen es, salvo en la hipótesis de un abreviado, un acuerdo, que en homicidios está muy retaseado, muy limitado, salvo en esa hipótesis los abogados lo que recomiendan es no hablar, porque todo lo que diga la persona puede ser usado en su contra. En la medida que la persona naturalmente tienda a defenderse y a mentir, si declara una mentira, esa mentira puede ser utilizada en su contra mañana cuando yo averiguo como fiscal la verdad y le diga, vos me mentiste. Y al haber mentido tenías un motivo para mentir porque sos culpable. Entonces, esa circunstancia hace que precisamente los abogados recomienden a los imputados el no hablar. Entonces, nosotros no hablamos con el imputado
y alguna declaración en juicio hacen al final, algunos de ellos, cuando quieren decir algo y el juez les concede la palabra antes de la sentencia por última vez, como una especie de última manifestación, sin mucho valor probatorio, pero la posibilidad de tener una última palabra antes de la sentencia. Y ahí es que uno a veces ve que no están para nada arrepentidos de haber hecho lo que hicieron. Para nada arrepentidos. Y eso, bueno, a veces llama la atención, a veces no, a veces su explicación de por qué lo hicieron, o por una venganza, muchas veces por una venganza, por un dolor que les causó el hecho por el cual ellos se están vengando, justifica esa muerte. Hay gente que está formateada para resolver sus conflictos por la vía de la violencia. Ese conflicto para ellos fue tan importante que no admitía otra solución que no fuera la violenta, por lo que no tienen nada que arrepentirse. Hay una cosa que tienen los homicidios que me parece que, obviamente, está en otro tipo de delitos, ¿no? Pero en el homicidio creo que es donde se ve más. Que es que muchas veces nunca va a haber una resolución última de la verdad. Es decir, vos podés... Nunca la hay. Bueno, como fiscal, vos podés decir, tengo prueba de que esta persona mató a esta otra, de que fue así, fue asá, fue en este lugar, fue de esta forma, pero la persona que lo cometió jamás va a decir eso es cierto. Entonces vos como familiar de la víctima siempre te va a quedar la duda, ¿no? Bueno, dos cosas. Está bueno eso que decís de familiar de la víctima, pero lo dejo para la segunda parte. La primera, uno de los grandes cambios del sistema procesal fue precisamente el fin del proceso, el fin del juicio. ¿Cuál es el fin del juicio del proceso penal? ¿A qué apunta? ¿A la verdad? ¿A determinar la verdad histórica? ¿La verdad material, como se decía antes? ¿La verdad real? ¿La del rey? Eso viene del sistema inquisitivo. Se aspiraba o se tenía la pretensión ilusoria, imaginaria, de que el juez cuando llegara a la sentencia iba a descubrir prácticamente la verdad verdadera de lo que pasó. Valga la redundancia. Porque así se decía, verdad verdadera, para enfatizar que era lo que había ocurrido. Eso nunca pasaba. Puesto que vos decís, aunque hablara la persona, nunca íbamos a tener la certeza de que lo que él está diciendo sea lo que ocurrió, que recuerde verdaderamente lo que ocurrió, porque puede ser que no quiera mentir, pero no lo recuerda porque la memoria no trabaja como una película, y eso está demostrado desde la neurociencia incluso. Que su impulso interior, que su subjetividad, yo puedo tener una filmación de la persona matando, pero nunca voy a tener una filmación de lo que pensó. ¿Por qué lo hizo? El motivo, el impulso, el grado de ese impulso. Entonces, nunca voy a conocer la verdad. Lo que dice el sistema procesal acusatorio es que, como no vamos a llegar a la verdad, aceptemos de que no lo vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a pretender es que el fiscal pueda probar lo que dice que pasó. Y hasta ahí llegamos. Ese es el estándar que va a requerir el nuevo sistema para condenar a una persona. Que el fiscal cuando diga, pasaron estas circunstancias, fulanito a tal hora mató con tal arma a menganito y demás circunstancias, yo voy a tener que probarlos. Y el juez va a decir, ¿probó lo que di la teoría del caso del fiscal o no la probó? Si no la probó, se absuelve. Si la probó, se condena. Eso por un lado, y en cuanto a la averiguación de la verdad y las diferencias que han operado en este tiempo, que son, si se quiere, hasta culturales. Nosotros tenemos 500 o 600 años de bagaje inquisitivo atrás, que hace 6 años lo abandonamos, y los países anglosajones tienen otros 600 o 900, 800, 900 años de sistema acusatorio en sus espaldas. Entonces, a veces cambiar esas culturas hacia el sistema acusatorio donde va toda la humanidad, no solamente nosotros, hacia los sistemas de raíz anglosajona, por ser más republicanos, no por otro motivo, implica un cambio cultural muy fuerte, que va desde la publicidad, la averiguación de la verdad, el secreto, etcétera. Todo un tema para hablar también. Y luego eso que tú decís, la víctima, cuando hay un imputado que no termina de reconocer lo que hizo, que no habla durante todo el juicio, queda callado. Yo hablo de homicidios, pero eso es mucho más dramático que un delito sexual. Mucho más dramático. Porque yo con homicidios tengo la ventaja de que tengo o una cámara,
o 3 testigos, un arma, una pericia balística, hasta un ADN, etcétera, etcétera. En un delito sexual no voy a tener cámaras, no voy a tener testigos, quizá no tenga ADN, voy a tener muy poca cosa. Voy a tener una víctima en estado de vulnerabilidad en general, puede ser incluso menor de edad, puede ser un niño, y un imputado que dice que no fue. Sistemáticamente, porque aparte del delito sexual no se admite. Por diferentes factores, uno, las dificultades de prueba que tiene. Siempre se apuesta a que no se reúna la prueba y a la absolución. Se va a tener un imputado que queda callado, una víctima que dice, él lo hizo. Para esa víctima, por más que se obtenga una condena, siempre va a quedar en su interior, en su alma, la sensación de que no se le cree, aunque salga condenado. Porque él, al no admitir su responsabilidad, su familia va a decir que está injustamente condenado, su entorno de barrio, quizá amigos comunes, quizá algún político abrace también la causa del abusador sexual. Capaz salga a los medios la familia del abusador a decir, o a las redes sociales, a decir que su familiar es injustamente preso. Imagínate si es una persona conocida, querida, ¿no? Esta persona que sufrió el abuso sexual va a tener que convivir con eso el resto de su vida, aunque haya sido condenado. Entonces, esa admisión de la responsabilidad no es poca cosa. Quizá el homicidio no sea tan importante. Yo no la requiero. Es más, cuando me dicen que no van a hablar, es más de lo mismo. No, a veces me dicen, no, mi cliente le quiere declarar, yo ya sé que me va a mentir. Y digo, no hace falta, yo no quiero escuchar que me mienta, no tengo tiempo. Ya tengo todo. No, o sea, no ya tengo falta. todo, no me hace falta que me mienta, ni un poquito. No, pero no va a mentir. Sí, me va a mentir. Sí, me va a mentir. Porque es natural que me mienta. Entonces yo prefiero no tomar la declaración. Entonces, queda en un segundo plano la importancia de la declaración de imputado, y es otro de los cambios que tenemos que asumir en el nuevo sistema. El imputado no declara, salvo que haga un acuerdo. Pero si no, no declara. Porque si no va a ser un acuerdo, va a decir una cosa que no es en teoría de caso. Se nos disparan para muchos lados la conversación. Ahora voy a volver al tema de los homicidios, ¿no? Pero aprovechando que sos un fiscal, ¿no? Más allá del tema de homicidios. Explícame una cosa que está muy en el tapete hoy en día, que tiene que ver un poco con lo que decías de los delitos sexuales. Como decías vos, son muchas veces delitos que son muy difíciles de probar porque no hay una prueba material, no hay una filmación, no hay, como si vos, a veces puede no haber un ADN, no puede, una pericia médica, etcétera, ¿no? A veces es palabra contra palabra, ¿no? Y viste que eso a nivel social todavía sigue teniendo como cierto estigma, ¿no? Entender hasta dónde es real lo de palabra contra palabra, qué valor tiene la palabra en un juicio. No, no es real, es un mito. Explicar un poco es eso. Un mito el sostener, a veces un mito interesado, por cuestiones hasta políticas a veces, de presentar a la justicia como que termina condenando cuando hay solamente como prueba la palabra de una víctima. Eso no es así. En ningún caso es así. En ningún tipo de delito es así. Nunca una palabra, ni siquiera la confesión del imputado sola, sirve de prueba suficiente para derribar el estándar de la duda razonable, que es el que nosotros tenemos que derribar como fiscales. Ni siquiera un imputado diciendo, fui yo. A ver, ¿fue usted cómo? ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿Con cuánta luz? ¿Con qué arma? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo aplicó el arma? ¿Cómo lo usó? Si todo eso coincide con el resto de mi investigación, vale, como confesión. Pero si no se compadece con el resto de la investigación, no sirve nada. Con la palabra de la víctima, lo mismo. La palabra de la víctima, claro que vale. Y depende de la víctima también. No todas las víctimas son iguales. Podemos tener una víctima que sea un niño menor de 3 años, y en ese caso su palabra, en determinados aspectos de su declaración de delito sexual, vale mucho más que en una persona adulta, por aquella razón de que ahí los niños no tienen la capacidad de decir algunas cosas. Cuando las dicen es porque las vivieron. Eso está psicológicamente estudiado, eso es ciencia, no es chamullo. No es opinión. Eso no es opinión. Entonces, hay diferentes tipos de víctimas. Ahora, la palabra de una víctima adulta frente a la palabra de un imputado, obviamente adulto,
con esa discrepancia no alcanza como para llegar a una condena. Nunca. Nunca. Vos decís que cuando, por lo general, las defensas salen a decir, no, bueno, a mi defendido lo condenaron en un caso de palabra contra No, palabra y le creyeron a la víctima, no, no, no. siempre hay algo más. Es un uso interesado de las resultancias del juicio y tienen todo el derecho a hacerlo. Pero no. ¿Y qué haces como fiscal cuando vos lo que tenés son palabra contra palabra? En el sentido de que sin tener otras pruebas materiales tenés el testimonio de alguien que te dice pasó esto y el testimonio de otra persona que te dice no, no pasó así. Pero es más, en homicidios, saliendo de delitos sexuales, que no es mi campo, y aparte reconozco es una de las materias más difíciles, dije que la de homicidio sea la más entretenida, pero no es la más difícil. Yo creo que hay materias mucho más complejas, como por ejemplo la de sexual. Tenés el cuerpo del delito, tenés Por un cadáver. claro, nosotros tenemos otro material para analizar. Pero yendo a homicidios, todo lo que es la investigación de homicidios hace que, por ejemplo, teniendo incluso un testigo de los hechos, pueda ser insuficiente. Hay una persona que dice que vio los hechos, pero de repente esa persona tiene miedo y no quiere decir su identidad. Entonces declara como testigo de identidad reservada. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que en juicio no aparece su nombre. Y que es más, cuando declare, hay cosas que no va a poder decir porque si las dice lo identifican. Basta con una voz distorsionada y sin cara para el imputado. El imputado y la defensa no pueden controlar quién es esa persona. No saben quién es. Ese testimonio vale menos para el juez. Porque es más fácil mentir. Si a mí no me ven la cara, si no saben mi nombre, es más fácil que yo invente un relato. Entonces, ese testimonio vale para el juez, pero no vale lo mismo que alguien que se pone enfrente de la persona y dice, sí, yo lo vi a él, ¿cómo lo mató a él? O cómo mató a la persona. Claro, y ahora no. Si será materia de evaluación y de valoración la prueba y los testimonios, que incluso a veces los testigos necesitan ser más de uno para llegar al estándar de derribar la duda razonable. Aunque te dé vergüenza, te voy a contar que soy muy fanático de The Wire, muy fanático del True Crime, así que conozco mucho de la materia, ampliamente conozco del mundo de los homicidios. Serie de Wire. Así que te voy a hacer unas preguntas básicas para saber si los estereotipos que yo tengo de las películas y las series son reales, ¿no? Por ejemplo, viste que siempre se dice, en un homicidio tiene que haber un cuerpo, un arma y un motivo, para que vos digas, acá tengo un caso firme. ¿Es así o no es tan así? No. El cuerpo puede haber desaparecido. El cuerpo se puede hacer desaparecer. Puede haber un homicidio, puede haber la prueba de que hubo un homicidio y sin embargo no dar con el cuerpo. El arma muchísimas veces no aparece. Muchísimas veces no aparece porque es fácilmente descartable y es lo primero que se atina a hacer luego de cometer el delito de homicidio, es deshacerse del arma. Porque de encontrarse ya se avanza muchísimo en la investigación, pues ya se determina quizá si la bala corresponde, si la vaina que cayó al piso es de esa pistola, etc. Muchas veces no se sabe tampoco, cuando hay pluralidad de agentes, quién es el autor directo. No tenemos un autor, pero tenemos coautores. Podemos identificar quiénes colaboraron en el hecho, pero no quién disparó el arma. Y eso no quita que tengamos un caso y una condena. Ayer tuvimos una condena de 2 personas que habían dado muerte a un tercero. Entre los 2, ninguno de los 2 habla, obviamente, pero estábamos absolutamente seguros que los 2 colaboraron para ahorcarlo. Y eso determinó una condena en calidad de coautores de ambos. Entonces hay cuestiones, quizá en materia de investigación uno puede decir, no hay homicidios si no tenemos cuerpo. Bueno, es una forma de hablar, es decir, es muy importante tener el cuerpo. Lógicamente que es muy importante. ¿Es muy importante el arma? Sí, claro, es muy importante. Pero no son factores excluyentes. Hay otra escuela que lo que dice es, te tiro estereotipos, ¿no? Motivos para cometer un asesinato. Tenés el racional y después tenés el irracional. El racional puede ser uno económico, una ganancia, etcétera, pero también están los irracionales de que es personas que tienen una compulsión por matar, ¿no? Es más, voy más allá.
Muchas veces nosotros no llegamos nunca a los motivos. Nunca conocemos un motivo. Podemos llegar a un juicio que tardó 1 año en investigación, muy voluminoso, muy completo, una investigación redonda, como le decimos a veces, con toda la prueba arriba de la mesa, en la carpeta, ir a juicio, hacer un juicio solvente, sustancioso, llegar a la condena del juez y no tener la razón por la cual esa persona lo mató. Sabemos todas las demás circunstancias. ¿Qué arma utilizó? ¿A qué hora llegó? ¿Qué le dijo antes de matarlo? Tener una cámara, pero podemos no saber la motivación real de lo ocurrido. Si podemos llegar a ese extremo, bueno, entonces después la variedad de motivos que hay para dar muerte a una persona son verdaderamente infinitos, van desde los nimios, los más espurios, los más banales, que pueden llegar a constituir un agravante, que es la brutal ferocidad. La brutal ferocidad no es darle 50 puñaladas, es matar sin motivo, al contrario de lo que se considera popularmente. Podemos tener muertes sin motivos o por motivos espurios, que son muy raras, pero las hay, técnicamente, jurídicamente hablando, claro, no psicológicamente, a tener claros motivos como puede ser el robar, el matar para hacerse una cosa ajena, mueble. Por lo tanto, el tema de los motivos es muy variado, muy variado. Y a veces, ya te digo, puede ser hasta incluso inalcanzable. Está recontra estudiado los homicidios, por qué motivos son a nivel cuantitativo, ¿no? Y como decís vos... Bueno, un 35% de los homicidios, según el estudio del Regido, no se conocen las causas. Exacto. Y no hay forma de medirlo tampoco, ¿no? Y otros mitos, ¿no? El homicida, que ya tiene cierta carrera delictiva, digamos, una persona que ya conoce el mundo criminal, tal vez integra una banda, está en el mundo del narcotráfico, ya aprendió lo suficiente como para saber que tiene que descartarse el arma, tiene que esconder el cuerpo, si es posible enterrar el cadáver en algún lado o hacerlo desaparecer de otra forma. Prenderlo fuego, cortarlo en pedacitos. ¿Eso lo ves en tu ejercer cotidiano? ¿Es así? Sí, porque uno de los principales estímulos que tiene el delincuente en general, pero el homicidio en particular, es no ser descubierto. Y yo insisto, basta de aumento de penas porque los delincuentes no leen el código antes de salir a cometer el delito. Los delincuentes a lo que aspiran, o las personas que van a cometer un delito, para no poner el estigma de delincuente, la persona que va a cometer el delito no piensa en cuánta pena le van a dar, sino que piensan que no lo van a agarrar. Y para eso traza una estrategia mínima, muchas veces, pero que en homicidios que son un poco más planificados se toma. Y la estrategia aparte es dónde lo va a cometer, en qué circunstancias, casco, de noche, fuera de cámaras que conoce el barrio, etcétera. O luego del homicidio, ocultar que esa persona murió ocultando el cadáver. Y así hacer que durante mucho tiempo no se investigue porque la persona no aparece y no se sabe qué le pasó. Se pudo haber ido del barrio, de la zona, de repente no tenía familiares, no tenía una contención social importante y nadie la da por perdida ni la extraña. Entonces eso le conviene al homicida porque nadie se va a preocupar de eso. Si no aparece el cuerpo, nadie se va a preocupar. Entonces esa estrategia de ocultar el cadáver también está planificada y es muy frecuente verla en los hechos, sí. Que a veces se confunde con la crueldad y hay como la sensación de como que lo prendieron fuego, fue más cruel. No, es una estrategia para ocultar el delito. Es post-mortem, no es para causarle sufrimiento, es para evitar ser descubierto, lo cual en términos jurídicos es parte de la misma conducta. Por eso no se puede penalizar el autoencubrimiento, no se penaliza pues es una actitud natural del ser humano después que comete un delito, un error, un delito en este caso, tratar de no ser descubierto. ¿Vos crees que no te agarren? Desde que somos niños, que lo hacemos, ¿verdad? Sí, claro. Una bandida, tratamos de ocultar lo que rompimos. Bueno, eso es parte de la esencia del ser humano y la ley lo reconoce al no penalizar el autoencubrimiento. Entonces, prender fuego a un cadáver que ahora pasó a estar penado y ser un agravante del homicidio, a mi juicio,
en forma errónea, porque termina criminalizando el autoencubrimiento, lo cual es un error desde el punto de vista dogmático y de política criminal. Pero así lo estableció la última ley de rendición de cuentas. Tocaste un tema recontra sensible, ¿no? El aumento de las penas, ¿no? Vos sos fiscal de homicidios. ¿Pensás que aumentar las penas, darle más años de cárcel a las personas que cometen los delitos, los previene o no los previene? En absoluto. Ni siquiera tiene un valor simbólico hacia la ciudadanía. Tiene un valor político simbólico. Es decir, hay un relato que nos dice que la gente pide más pena. Entonces yo político digo, yo no estoy muy de acuerdo, pero la gente lo pide. Entonces como la gente lo pide, hago un relato donde se dice que la gente pide más pena. La gente escucha al político, que el político dice que la gente pide más pena y termina pensando que sí, que pide más pena. Y él a veces termina pidiendo más pena porque la gente lo pide, porque le dijo el político que la gente dice. Entonces se transforma en un relato construido y autosuficiente que va generando un sentido común que de repente no es real. Y de repente la gente no pide más pena. Y de repente las encuestas no dicen eso. La última encuesta de cifras sobre eso, que tiene ya 2 años, dice precisamente lo contrario. En delitos leves, la gente pide medidas alternativas. 63% de los encuestados. No es poco. Sin embargo, se eliminaron las medidas alternativas mediante la LUC, prácticamente. En la misma época que salió la encuesta, o fue en forma concomitante. Entonces, hay como un relato, si se quiere, en términos más psicológicos sería performativo, se está formando la opinión a través de mi relato que dice recoger la opinión. Entonces yo tengo mis serias dudas de que la gente pida penas. Pero esto como paréntesis. En definitiva, ¿cuál es el efecto de aumentar la pena? Ninguno. Porque si tuviera efecto, desde la salida de la dictadura hasta ahora, salvo la ley de humanización carcelaria de José Díaz allá por 2005, 2006, salvo esa, y hay una ley de drogas como marihuana y poca cosa más, en general las leyes han sido cada vez más represivas y han aumentado las penas o creado delitos. O le han cambiado el nombre a los delitos, porque como ya no tienen que aumentar, le cambian el nombre. Y generan o pretenden generar el mismo impacto de estamos luchando contra la criminalidad. Y eso no es más que un relato porque los índices de criminalidad siguen creciendo. Y siguen creciendo hace 30 años. Y en forma sostenida y más allá de tratar de medir a veces, que todas las administraciones lo hacen, 3, 4, 5 meses. No. En términos de periodos largos, donde se ve generalmente a ciencia cierta cuál es la evolución del delito, nosotros asistimos a un crecimiento paulatino y sostenido de la criminalidad. Y se han sancionado decenas de leyes que han cambiado penas y aumentado penas en los delitos sin ningún tipo de resultado. En este país creamos el delito de ocupamiento con una pena mínima de 8 años, que con arma de fuego se eleva a 11. Es la pena más alta del delito en su modalidad simple que existe en el código, en las leyes uruguayas, y sin embargo hay poquísimos copamientos en jurisprudencia. Son contados. Por año ocurren 1 o 2. Y sin embargo consideramos que esa pena iba a eliminar un fenómeno que nos estaba prácticamente llevando como sociedad. Entonces, se generan relatos que poco tienen que ver. Bueno, en materia de drogas es peor. Hemos penalizado el ingreso a la cárcel de sustancias, no importa la cantidad, cantidades que son a veces irrisorias, con 4 años de pena mínima, generando todo un fenómeno socioeconómico con esas familias que están quedando sin jefa de hogar, por penalizar durante 4 años por ingresar 50 gramos de marihuana a la cárcel. Entonces, y aparte, las cifras no decaen. No es que las mujeres dejan de llevar droga a la cárcel, a sus maridos, parejas o familiares. Las siguen llevando y se sigue metiendo mujeres presas y están explotando las cifras de mujeres
privada de libertad. Entonces, se cae solo el relato, no en Uruguay, se cae solo en todas partes del mundo, no se sostiene en ningún lado. ¿No hay un tema ahí con los recursos? Mira, un criminólogo, Nicolás Trachtenberg, es un Mm, criminólogo muy mm. interesante. Sí, sí, muy. Él una vez me dijo en una nota, es mucho más barato aprobar una ley y decir que subiste las penas y que estás combatiendo la inseguridad, Baratísimo. que agarrar y, por ejemplo, decir, bueno, vamos a poner más recursos para fiscalía, para la policía. Vamos a poner la plata que ponemos en las cárceles, casi $1.000 por mes por persona privada de libertad, vamos a ponerlas en medidas alternativas, en hacer medidas que realmente sean controladas y que sirvan para su finalidad, que le sirvan a la víctima en algún caso, que le sirvan a la sociedad en algún otro caso, que le sirvan a la propia persona que cometió el delito en algún otro caso, como en el caso de las adicciones. Pero que haya una batería de medidas alternativas con clínicas profesionales, psicólogos, asistentes sociales, etcétera, que realmente hagan que esa persona que cometió un delito de escasa entidad no pase por el sistema carcelario, no quede con un antecedente y nunca más cometa un delito. Porque la solución que ahora adoptamos es meterla presa 4 o 5 meses y sacar de esa persona que había cometido un delito de baja intensidad una persona que está ahora en situación de calle, sin ningún tipo de vínculo familiar y con un continuo de violencia ya en su cuerpo y alma que difícilmente lo vaya a poder sacar de su ser. Y yendo a tu materia, ¿no? Hablemos de los homicidios. Como fiscal, ¿qué medida pensás que se puede tomar que impactaría positivamente y haría que baje la cantidad de homicidios? Para mí hay cuestiones que son siempre a largo plazo y que en materia de criminalidad son las más importantes. Si vos querés apostar al descenso de la criminalidad, de la violencia, del delito contra la propiedad, del delito violento contra la propiedad, de las adicciones, no como delito, sino como fenómeno que también puede provocar índice delictivo, vos tenés que apostar a largo plazo. Tenés que apostar a las políticas de Estado, a sacar de los partidos, de la cuestión política partidaria determinadas discusiones y llevarlas a un planteo de Estado, de comunidad social más que partidaria, y apostar a, no a la elección que viene, apostar a 10, 15, 20 años hacia adelante y poner las luces largas porque si no, no llegas nunca. Todos juntos con una perspectiva de Todos 15 juntos años. a sabiendas de que venga quien venga, en el próximo periodo no va a dar resultado lo que están planificando. Entonces, gane quien gane, estos señores no van a andar en los próximos 5 años. Ya lo sabemos, ya lo anunciamos, no es una promesa de campaña. No generen expectativas de acá a 5 años. Eso sería lo primero. Reconocer que hay políticas a largo plazo. Pero después hay también algunas que son de corto plazo y que no son tan difíciles de instrumentar, que implican un poco más de mirar qué pasa en otros lados, ¿no? ¿Qué medida de corto plazo podemos implementar para que bajen los homicidios? Bueno, mirá, ahora está en pleno desarrollo un plan promovido por el Ministerio del Interior de los interruptores barriales. Es una medida novedosa en Uruguay, no en otras partes, ha dado resultados en otras partes. Son difíciles de medir porque, como ya hablaba la vez pasada con Diego Sanjurjo, los resultados a veces no se van a ver en lo inmediato porque es lo que no pasó. Es el homicidio, el que evitamos, es lo que no ocurrió. Al no haber ocurrido no sabemos si hubiera ocurrido o no, porque es contrafáctico en definitiva. Pero esa es una medida de corto plazo, corto-mediano plazo, que puede tener resultados efectivos y no va a ser en esta administración, seguramente. Pero yo he escuchado por ahí a dirigentes políticos de varios partidos que lo han mirado con buenos ojos, no solo del gobierno, que lo han mirado con buenos ojos, quiere decir que ahí hay una apuesta importante y una alternativa de parte del sistema político. Medidas policiales. Se creó hace 6 meses una brigada especializada en homicidios y a nosotros nos cambió la vida como fiscales. Ahora somos un grupo de tareas, de trabajo, queda feo decir grupo de tareas, grupo de trabajo integrado por fiscales y policías, fundamentalmente 5 oficiales, 3 fiscales, 8 personas trabajando
en forma permanente, estable, siempre los mismos, y con un cometido común. Investigar, averiguar, llegar al caso, luego nosotros formalizar, ellos seguir investigando y luego nosotros llegar a la condena. Es bastante raro, yo te escuché hablar bastante de esta brigada últimamente, ¿no? Es muy raro, o por lo menos a mí me llama mucho la atención que no existiera antes, ¿no? Esa idea de que vos tuvieras, ¿no?, un diálogo mucho más fuerte entre los fiscales y la... Cuando existía en materia de drogas, ¿no? Siempre Claro. existió una brigada de drogas, Exacto. es histórica, y de los buenos resultados que tiene. En cambio, no había una brigada de homicidios. Trabajábamos con toda la zona, con 30 oficiales que cambiaban, que se iban para acá, para allá, para el interior, y nunca había nadie a quien pedirle cuentas. Ni ellos a nosotros, ¿no? Porque ellos también dicen, doctor, ¿qué pasó con esto que trajimos? No, lo que pasó fue esto. Ahora, yo le voy a explicar al oficial que trabaja conmigo, pero explicarle a 30 se me hace cuesta arriba. Y más si rotan y no sabés con quién Y estás hablando. formar Hoy un hablas oficial. con alguien y mañana... es Formar otro. un oficial, crear la confianza con ese oficial, que ese oficial confíe en uno, de que también lo va a respaldar. Eso no es fácil, eso lleva tiempo. Es una cuestión que da resultados a corto plazo, ya los está dando, registramos en forma extraoficial un crecimiento en la efectividad de las investigaciones. La efectividad es uno de los grandes debes que tiene el sistema procesal en América Latina, no porque tenga menos resultados que el anterior, sino porque las expectativas de la gente en el nuevo sistema en todas partes de América han sido mayores. Ahora la gente, como ve al fiscal hablar por la televisión, le pide al fiscal que investigue y que averigüe lo que pasó y que lleve a juicio y que él logre la condena. Y antes no sabían ni que existíamos. Entonces, eso aumenta la expectativa. Si nosotros no logramos colmar la expectativa de la gente, deslegitimamos el sistema de justicia. Y esto es un problema de legitimidad porque esto es un problema de república. Una república con bajos niveles de percepción de legitimidad de la justicia no es una república. O tiene serios problemas y termina siendo El Salvador. Y te voy a llevar a otros temas que salen de los homicidios, pero están siempre en el derecho. Yo siento que vos muchas veces te abstraes un poco del Uruguay y a veces opinás del sistema que tenemos, mirando también, comparando lo que pasa en otros países, ¿no? Y vamos a hablar un poco de... Sí, desde Uruguay nos miramos a otros países, Y bueno, que estamos... somos una aldea. Hablemos de varios temas, ¿no? Uno que te quiero plantear. Hablemos de los acuerdos, ¿no? Como concepto. Yo veo que hay como un debate bastante grande a nivel de la opinión pública sobre los acuerdos, ¿no? Te lo voy a plantear así. Que va a contrapelo del resto del mundo, ¿eh? Y ahora vamos a ver. Exactamente, pero bueno, Va a vamos contrapelo. a darlo, ¿no? Uruguay es Uruguay. El argumento sería este, ¿no? Hay gente que está a favor de los acuerdos y que te dice, vos querés una justicia más rápida, más reparatoria, es un modelo a seguir. Vos tenés una persona que reconoce su culpabilidad y estamos intentando restaurar un poco lo que se hizo mal. Andate si querés al viejo modelo germánico, ¿no? De que viene la persona, dice cometí tal crimen contra tal persona, bueno, pague tal plata, haga tal acción para reparar lo que usted hizo. Pero después tenés el otro modelo, que es el modelo más condenatorio, penalizador, que es el que te dice, el que cometió un delito, hizo algo mal y tiene que pagar. El concepto de que tiene que pagar no con la persona damnificada, tiene que pagar con la sociedad entera. Entonces, hay gente que lo que dice desobedeció la norma. Exacto, desobedeció la norma, tiene que pagarle a la sociedad. Hay gente que está en contra de los acuerdos porque lo que te dice es, vos estás reduciendo de la pena a una persona por admitir su culpabilidad, esa persona de cierta forma se la llevó de arriba, ¿no? Cometió un delito y por decir, sí, está bien, fui yo, se la termina llevando un poco de arriba y no terminamos de tener justicia del todo. ¿Vos qué opinás de los acuerdos y cómo le contestarías a ese argumento que está ahí en la vuelta en contra de ese argumento? Metiste mucha información. Y desde el punto de vista filosófico, es tal cual lo planteaste. O vas a un modelo inquisitorial, donde lo que importa es la desobediencia de la norma, y el modelo te dice toda desobediencia de una norma que está establecida en una ley implica una sanción que debe cumplirse. En forma íntegra. Esto encierra una gran hipocresía del sistema anterior. Primero porque no todas las infracciones a las normas se persiguen porque no pueden perseguirse. Porque es imposible que un sistema abarque el 100%. Entonces
Entonces terminas captando menos del 5% de las infracciones a las normas que se registran históricamente en todas las sociedades. Por lo tanto, el primer paradigma es mentira. No se persiguen todas las infracciones a las normas, sino una pequeña cantidad. El sistema acusatorio lo que te dice, bueno, el delito en realidad, su esencia no es la infracción de una norma, sino que es el daño que le causa una persona a otra. Es un conflicto. Y ese conflicto hay que resolverlo. Y para resolverlo hay varias estrategias. Una es la pena, pero no es la única. Hay otras circunstancias para decidir ese combate que pueden ser una tregua. Esa tregua o ese armisticio puede llegar a través de un acuerdo. Ese acuerdo puede ser reparatorio o puede ser un acuerdo de pena entre el Estado, no entre las personas, entre el Estado y el imputado. Acá no interviene la víctima. Acá la víctima se corre, ya no hay reparatorio, pero es el Estado el que va a reparar mediante un acuerdo ese daño social, representando a la sociedad. Y ese acuerdo va a tener determinadas finalidades. Una es la brevedad. Brevedad equivale a economía. Otra es la efectividad. La efectividad equivale a mayor legitimidad. Mayores responsables que son inculpados hace que un sistema sea más creíble. Los que cometen delitos son inculpados y tienen una sentencia de condena emanada de un juez. Efectividad. El interés de la víctima. La víctima no quiere transitar un juicio y los testigos tampoco. Los testigos de un homicidio no están deseando que llegue el juicio para ir al juicio. No lo ven como algo entretenido en sus vidas. Lo ven como un calvario. Lo ven con miedo, con estrés, con dificultades familiares, laborales, etc. No quieren ir. Van porque la Fiscalía hace con ellos un trabajo muy importante, que incluso a veces es insuficiente, y no van los testigos y podemos perder el juicio. Entonces, la efectividad, la víctima, el resultado. Si yo voy abreviado, la víctima no va y el testigo tampoco, ¿no? El resultado. ¿Quién me garantiza a mí que yo cuando vaya a juicio a probar mi caso, voy a contar con esos testigos que 6 meses antes dijeron que vieron lo que vieron, pero que ahora dicen, no me acuerdo? Porque todo lo que dijo antes no vale. Va a valer como investigación, pero no va a ir al juicio eso. No hay un acta que se lea en el juicio. Va a tener que ir el señor a declarar al juicio, que es el testigo de la señora. Y ese señor o señora quizá no quiera ir después, o no quiera hablar. Yo no tengo forma de obligarlo a hablar. Puedo decirle que tiene el deber de colaborar con la justicia, que puede ser sancionado por falso testimonio. La persona me va a decir, pero no me acuerdo, doctor. Ningún juez lo va a penalizar por eso. Entonces, la efectividad. El abreviado también lo que hace es ganar en efectividad. Puedo llegar a una condena sin necesidad de arriesgar a perder el juicio mañana. Todas esas circunstancias se ponen arriba de la mesa, se estudian por parte del fiscal y el fiscal llega a una estrategia. Si lo permite la ley, en homicidios muy especialmente agravados y especialmente agravados no lo permite, hay que ir a juicio sí o sí, pero si lo permite la ley en otros delitos o en homicidios simples, bueno, sentarse a ver qué conviene a la víctima, a la fiscalía y a la sociedad toda. ¿Vos pensás que debería habilitar? Y el abogado hace su trabajo también. Sí. El abogado ve qué carga probatoria tiene la fiscalía, si es poca, si es mucha, y ahí va a ser también su planteo. Sabe que tiene que ir a juicio y lo puede ganar o perder. Lo puede ganar, qué margen de riesgo corre su cliente, cómo está de fuerte la fiscalía, qué tipo de testigos tiene la fiscalía, si son con mucha adhesión o con baja adhesión. Entonces también va a elaborar su estrategia de abreviado de acuerdo a eso. Y de ahí va a salir una solución negociada, claramente negociada, pero que a menudo, y si está bien hecha la negociación, va a reportar el beneficio justo para cada parte, salvando estos aspectos que decíamos: efectividad, cuidado de víctimas y testigos, brevedad, economía. Y en los homicidios, ¿qué tipo de homicidios son los que vos podés? Claro, pero expliquemos qué es un homicidio simple. Bueno, lo que pasa es que un homicidio tiene, actualmente tiene 10, si no me equivoco, porque se han aumentado las agravantes especiales, tiene 10, cerca de 10 agravantes especiales, que hacen que la pena se eleve a un mínimo de 10 o de 15 años.
Fundamentalmente se han aumentado las agravantes muy especiales que ponen un mínimo en 15. Pero ya con las de 10, los que tienen pena de 10 de mínima, no pueden ir a juicio abreviado. Pensemos, por ejemplo... Entonces estamos hablando sicariato, femicidio, incendio, rapiña, homicidio anterior, o sea, con antecedentes por homicidio funcionario policial. Y bueno. Muchos más, pero ¿vos pensás que debería poder acordarse en esos casos también? Familiares, ¿Pensás que debería habilitarse? Bueno, yo soy partidario de la amplitud de los acuerdos. Esto es lo que estoy diciendo es muy polémico. Sé que colegas míos y abogados míos discrepan y entienden que lo mejor es que quede reservado a delitos menos graves. Yo sostengo, cual el sistema norteamericano, que todo es acordable, porque lo que acabo de decir, que fundamenta la lógica del sistema abreviado, se aplica no a algunos delitos, se aplica a todos los delitos. No importa la gravedad, importan estas circunstancias. Prueba, capacidad que tengo de probarlo en juicio, víctima. Y yo siempre nombro el mismo caso, la serie Atleta A, que trata el caso de abuso sexual de un entrenador olímpico a las chicas, caso real. Las chicas aceptaron ir a un abreviado, las víctimas, y la condición que pusieron es que el perpetrador reconociera en audiencia frente a ellas lo que hizo. Les importaba más eso que la rebaja de la pena. Pasó a un segundo plano la pena, pero que él reconociera cara a cara lo que les hizo. ¿Vos pensás que con los homicidios, si te leo correctamente lo que decís, vos pensás que los homicidios, si nosotros habilitamos más acuerdos, va a existir la chance de que la familia, por ejemplo, sepan a ciencia cierta que la persona te tenga que decir públicamente yo cometí este asesinato? No, Jorge, es más claro. El resultado es mucho más tangible. Yo creo que con el permitir los abreviados en todos los delitos, lo que permite es ser más efectivo. Muchos de los juicios que nosotros ahora no los llevamos porque tenemos la seria sospecha o suspicacia que lo podemos perder. Si yo llego a un abreviado con ese delito, llego a una pena. ¿Y llego a una pena menor? Capaz que sí, pero llego a una pena. Es una ecuación matemática. De la otra forma, quizás yo no llegue a ninguna pena, y ahí hay impunidad. O porque lo perdí, o porque no lo llevo. Porque lo voy a perder. Porque le voy a poner una prisión indebida, si me resulta absuelto, que después hay que pagarla. Entonces yo tengo que calcular todo ese escenario. Lo voy a imputar, no sé si me alcanza la prueba, es un delito muy grave, tengo que pedir la prisión preventiva, me obliga la ley, va a ir preso y después queda libre. Y estuvo 1 año preso. ¿Quién paga eso? Todos nosotros pagamos eso. Y no se sabe mucho esa cuenta, ¿no? Nadie la está sacando, pero sería interesante tener esa cuenta. Bueno, pero ¿no? todos nosotros pagamos eso. Entonces el fiscal, y después incluso podrían llegar a repetir contra los organismos, contra la Fiscalía o contra el Poder Judicial. Entonces, toda una cuestión que los fiscales lo evaluamos a la hora de ir a un abreviado. Entonces, como vos me decís, algunos delitos no, yo creo que sí, que todos. Y siempre digo, hay que mirar el sistema norteamericano. ¿Por qué? Porque es la lógica del sistema. Si nosotros como sociedad adoptamos un sistema que tiene una raíz anglosajona, miremos cuáles son sus principios en donde se inventó prácticamente. Inglaterra, Reino Unido, pero en donde mayor difusión tiene. Bueno, te hago un contrapunto ahí. Yo soy un poco de tu escuela. Me parece que es todo parte de la ficción de que hay recursos ilimitados, como sabemos que no los hay. Entonces no se puede investigar todo, ir a juicio, pues perderlo. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero los acuerdos, a veces lo que tienen, esto está estudiado en Estados Unidos, es que tienen cierto sesgo, ¿no? Es que es el sesgo de que vos tenés muchos casos donde, así como los recursos no son ilimitados para el Estado, tampoco son para los individuos. Entonces vos tenés muchos casos donde personas de bajos recursos, que saben que no pueden pagar un abogado o que se tendrían que endeudar para pagar un abogado, recurren a una defensa pública que sabes que está saturada, que le cuesta. Ante esa situación, por más que sean inocentes, si una fiscalía les ofrece un abreviado que no involucre cárcel... Sí, los inocentes que terminan condenados. Hay inocentes que terminan condenados Eso porque está ellos estudiado. dicen, bueno, Eso está estudiado. me es más barato a mí dar el ok, reconocer la culpabilidad cuando soy inocente, que ir a un juicio y poder perderlo y capaz que termino en la cárcel por algo que no hice. Eso está estudiado. ¿Cómo ves ese argumento?
Eso está estudiado en Estados Unidos y está medido, cosa que no sucede acá. Entonces acá como no tenemos datos, es muy difícil hablar cuando no sabemos evidencia, no tenemos evidencia de que eso suceda en Uruguay. Entonces yo no podría decir ni una cosa ni la otra. Yo no podría decir que no hay inocentes presos por aceptar un abreviado por un delito que no cometieron. No podría decirlo. Y no lo digo. Pero tampoco puedo decir lo contrario. Acá hay inocentes presos por aceptar acuerdos que no, por delitos que no cometieron, porque tienen defensas públicas que están sobrecargadas. Jamás diría eso. Porque aparte como trabajo en el sistema y conozco a las defensas públicas, conozco a los defensores, sé que tienen carga de trabajo, como tenemos los fiscales, como tienen los jueces, acá carga de trabajo tenemos todos. Es un laburo recontra, sacrificado, Sí, muy noble. Por supuesto, por supuesto. Entonces acá tenemos todos carga de trabajo, pero no me consta que ningún defensor público vaya a aceptar que su cliente o su patrocinado cometió un delito por un abreviado para sacarse cargas de trabajo cuando sabe que no lo cometió. Pero te lo llevo... Sería, no puedo concebirlo. Pero te lo llevo un abstracto, ¿no? Poner tu caso, ¿no? El día de mañana vos, Carlos, te toca... estás acusado y te ofrecen un acuerdo en el cual vos admitís tu culpabilidad, aunque sos inocente, y no vas a ir a la cárcel. Si no, si querés defender tu inocencia, podés ir a un juicio y podés perderlo. Y podés terminar en la cárcel. ¿Qué elegirías vos? ¿Cómo perdería si soy inocente? Y ponele que hay un testigo que dice que te vio, hay una cámara con una persona muy parecida a vos. La posibilidad de que eso suceda es ínfima. Yo no aceptaría una condena siendo una posibilidad ínfima de ser responsabilizado en juicio oral y público, con las garantías que tiene un juicio oral y público. No estamos en el sistema anterior, donde un fiscal acusado por escrito y el juez prácticamente seguía lo que le decía el fiscal y la defensa poco o nada jugaba. No, ahora estamos en un sistema donde se va a un juicio oral en delitos graves y donde si el juez no está absolutamente convencido de la culpabilidad, lo absuelve. Si hay una duda razonable que permea toda esta semana de juicio, va a resultar absuelto. Entonces me parece que ese cálculo acá no se está haciendo. Pero yo te insisto, Jorge, con las prevenciones del caso, es decir, no puedo hablar sin saber números. Sí, no hay datos. Acá no hay un proyecto inocente como hay en Chile, como hay en Estados Unidos. No hay una ONG que se dedique a eso, que en forma imparcial y con evidencia haya investigado y sacado determinados números y cálculos como para trabajar en eso. No los tenemos. Entonces yo no puedo opinar de esa manera. Perfecto. Te llevo a otro tema. Vos sos... estás en soledad en este tema. No sé si totalmente solo, pero bastante solo. Como un gladiador, combatiendo por este tema... a capa y espada, los jurados. No estoy solo. ¿Vos, hay más gente que defiende que en Uruguay debería haber jurados? Y voy a ofrecer prueba de que no estoy solo. La semana que viene hay un seminario con dos de los estudiosos del sistema de jurados más importantes a nivel de América y del mundo, como son Valerie Hans y Harfruch, Andrés Harfruch, argentino. Vienen a Montevideo. Se va a hacer una doble jornada en Fundación de Cultura Universitaria, donde hay muchísimo interés por lo que he constatado y donde yo no voy a estar porque estoy de viaje. O sea que se va a organizar esto sin mi participación y prácticamente no he hecho mucho porque no he tenido tiempo. Y otros colegas y otros abogados se han puesto esto al hombro. Hay un grupo de investigadores a cargo de estudiantes, a cargo de Diego Camaña, el profesor Diego Camaña, que ha hecho un laburo importantísimo, ha hecho una publicación que es realmente de una investigación sobre jurados en Uruguay con encuestas a jueces, abogados y fiscales y defensores públicos, que es realmente sorprendente. Para explicarle a la gente. Así que no estoy solo. En Uruguay no hay jurados. No van a vivir la película de Estados Unidos de que 12 personas van a estar definiendo qué pasa contigo en un juicio. Hay un juez. Vos sos de las personas que creen, a contrapelo de la mayoría de la gente que está en el mundo del derecho en Uruguay. La investigación no dice eso. Bueno, pero vamos a eso. Vos porque sos de los que se piensa, volvemos al relato, la mayoría relato. está en contra. Bien, el relato es... ¿Cuál el relato es la evidencia? está en Hay una contra. investigación que dice lo contrario. Entonces, Vos tenemos hablás- el relato Mira, o la investigación. Te doy la Y peor mirá que los evidencia- investigadores no eran Sí, pro está bien. jurado. Te- Eran estudiantes absolutamente vírgenes Te de doy preconceptos. la peor evidencia del mundo, que es la experiencia personal.
Y la menos valiosa de todas. Cada vez que hablo con un abogado y le hablo del tema, ¿no? La mayoría de los abogados uruguayos, cuando le decís, no debería haber un jurado, no deberíamos poner a 12 personas que un juez le dé determinado entrenamiento, como hay que hacerlo, etcétera. No estaría bueno incorporarlo, no da más garantías. La mayoría de los abogados lo que te dicen es, no, ¿cómo vas a poner un jurado? Si son 12 personas que no saben nada, van a terminar eligiendo porque algún abogado fiscal con buena verba los va a convencer. No es así, decime la verdad. Te voy a contestar en un doble aspecto. A ver. Primero, la mayoría de los abogados estaban en contra del sistema acusatorio en 2014 y en 2017. La mayoría. Les preguntabas, igual que vos, vienes, no, eso no va a salir. En Uruguay eso no sale. Acá trabajamos diferente, acá los abogados somos distintos, los fiscales. No, acá los jueces pueden investigar siendo absolutamente imparciales, porque nuestros jueces son distintos a los argentinos. Todo ese tipo de argumentos que eran absolutamente bastante, que dejaban que desear por no ser ofensivos. Pero esos mismos abogados que estaban en contra hoy trabajan dentro del sistema, la gran mayoría, pero muchos coinciden en que te dicen, no, el jurado no. Entonces, ya tenemos experiencia del negacionismo en esta materia. Pero después ahí subyace una reivindicación casi aristocrática del saber jurídico. Y como yo estudié Derecho, y yo soy abogado, yo sé lo que es justo. Lo peor es que los ciudadanos se creen eso. Creen que un abogado es justo porque estudió en la Facultad de Derecho. Un abogado puede ser bueno o malo. Los hay muy malos, los hay muy buenos, los hay más o menos. Pero a ninguno de ellos les enseñaron a ser justos. Pueden serlo o no, como puede ser mi vieja. Mi vieja puede ser una persona justa o injusta y nunca pasó por la Facultad de Derecho. Es más, ha sido justa y ha sido injusta, conmigo por lo menos, cuando era chico, muchas veces. Vos decís que es pero aspiraba a ser justa. Es como siempre subestimar un poco a la gente diciendo, si no son abogados... Subyacen los abogados, y más en los abogados que nos autodefinimos como doctores, aparte, nos autopercibimos como doctores sin ningún tipo de credencial que lo avale, salvo un título que dice doctor, de lo que no somos. No te gusta el abogado que le dice al otro doctor. Pero es que no somos doctores, es que no somos doctores. Tenemos un título de grado, somos licenciados. Pero tenemos la prerrogativa de que la facultad nos regala el doctorado, sin haberlo cursado. La mayoría de las profesiones para llegar a un doctorado tienen que estudiar 3 veces más que nosotros. Y nosotros no hacemos ningún curso de posgrado y somos doctores. Cuando somos licenciados. Ya te estás inmolando a un nivel extremo. Pero lo he dicho en redes sociales y lo sostengo a quien quiera. Y no hay ningún abogado que me pueda contradecir, aparte. Volvemos jurado. Podrá doler, pero esta es la verdad. Entonces, hay una cierta reivindicación del saber jurídico como que va más allá, que va hacia la justicia. La justicia no es una prerrogativa de los abogados. Es una prerrogativa que pueden tener en general o que deben tener los ciudadanos de un país que son convocados cada 5 años a votar y nadie les pregunta si saben leer o escribir, si hicieron la facultad o no la hicieron, si terminaron el liceo o no terminaron, sino que le damos una credencial y le decimos, elija a los gobernantes que vamos a tener durante estos 5 años que vienen. Y no nos asusta eso. Y es lo que pasa, por suerte, hace 200 años. ¿Cuál es el problema? De que 12 personas debidamente seleccionadas, debidamente calibradas e instruidas por un juez, dispongan la justicia en un caso. Bueno, lo que te voy a decir, yo soy un poco de jurado. Primero que nada, porque me parece que es el sistema más divertido, seguro, y es el más democrático también. Porque terminás... Más transparente. Terminás con una situación... Y más participativo. Y bueno, porque terminás con una situación en la cual es muy difícil... Cuando un jurado toma una mala decisión, cuando un jurado... Caso de el juicio contra O.J. Simpson, ¿no? Tenés un jurado que claramente eligió mal, ¿no? Siempre podés decir, bueno, eran 12 personas, fueron elegidos, tuvo toda la garantía. Cuando un juez... Se pusieron de acuerdo. Que tenían que estar los 12 de acuerdo. El tema principal del jurado, la deliberación y la unanimidad. Exacto. Cuando un juez toma una mala decisión, que hay casos, recontra, está lleno,
es un poco inapelable, ¿no? Porque no, ahí no podés decir, no, mirá, fue una decisión de 12 personas. No, fue criterio de una única persona. Y la palabra inapelable quizás no sea la más correcta. Porque vos tenés recursos Tenés de una apelación. garantía, pero me refiero a que no En el tenés... jurado no. El jurado no tenés. El Bueno, jurado es inapelable. no, es bueno, tenés otros recursos, ¿no? Yo qué sé, Muy limitado. muy limitados, Puedes pero... hacer otro juicio. Sí, claro. Otro juicio. A lo que iba es que te quería decir que te da una garantía extra en el sentido de que pase lo que pase, sabés que lo decidió un grupo de personas que estuvo ahí y se puso de acuerdo. Pero vamos a pelearte un poco. El que te va a decir, no el jurado, te va a decir, son personas que se van a dejar llevar por argumentos que no tienen nada que ver con lo legal, ¿no? Si le caía simpática a la persona, si le gusta, si el abogado se expresa bien, y no se van a llevar por lo técnico, ¿no? Como no tienen un saber técnico, que es el saber legal, van a Pero tomar es que decisiones el jurado malas. no juzga aspectos técnicos. El jurado solo juzga hechos. El jurado solamente dice si el hecho ocurrió o no. Si los hechos ocurrieron o no. Y el jurado mira hechos. Los testigos hablan de hechos. No hay ni elucubraciones jurídicas, ni psicológicas, ni evaluaciones de pena, ni de gravedad del delito. Todos esos aspectos, si los tiene que haber, el juez se los va a explicar previamente al veredicto y se va a explicar en un lenguaje sencillo y en forma clara. El derecho no es una ciencia oculta, es muy sencillo, basta con que a uno se lo explique. Y el juez se lo explica al ciudadano. Y el ciudadano que está en el jurado lo entiende, porque esto puede durar horas de instrucción, se llaman instrucciones al jurado. Es una parte fundamental del juicio. Entonces, no es que el jurado se sienta ahí y dice, me cae simpático esta persona, vamos a declarar un inocente, se junta con nosotros, che, es simpático este, ¿no? Vamos a declarar, sí, dale, vamos. No funciona así. No, pero por ejemplo, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo cotidiano, ¿no? Vos como fiscal llamás a un testigo, el testigo da su testimonio sobre las cosas que pasaron, y después viene el abogado defensor y le empieza a hacer un examen prácticamente, el tipo trastabillea, es un mal testigo, declara mal, se confunde, y en una le sacan una mentira previa de otro juicio que no tiene nada que ver. ¿Vos mentiste en un juicio que no tenía nada que ver con y que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando? Ah, bueno, sos un mentiroso. Y ahí en el jurado, en vez de analizar lo que está pasando ahora, ya queda con la idea fija pero de... ahora también pasa eso. Vos decís que ahora... Bueno, pero... Claro. Claro. El juez sí. Pero pasó con un juez, ¿no? El mismo caso. El mismo caso que pusiste. Llega un testigo y la defensa lo desacredita. Se llama desacreditar. Exacto, sí. Al testigo. Se hace mediante un contraexamen, que es un interrogatorio con preguntas que son sugestivas, para liberar un relato mediante el sí del testigo. Llevarlo hacia lo que yo quiero que diga. Si lo desacredita de esa forma, dice, usted mintió en otro juicio, ¿verdad? Bueno, en realidad, mintió o no mintió. Usted fue juzgado por eso. Sí, bien. Si el juez escucha que ese testigo mintió en otro juicio, no le va a creer en este tampoco. El juez, porque el juez, como cualquier ciudadano, a un mentiroso le cree menos que a otro que nunca mintió. Entonces, eso no te lo enseña la facultad, te lo enseña el sentido común. Porque la valoración de la prueba, en definitiva, se hace, de acuerdo a los paradigmas jurídicos, por la sana crítica. Y la sana crítica no es nada más y nada menos que el sentido común. A los jueces se les enseña, como estudiantes y luego como los cursos para jueces, que tienen que fallar por la sana crítica. La sana crítica es el sentido común, que los juristas le ponemos sana crítica y le ponemos un nombre raro, una definición entreverada, pero en realidad es el sentido común y las reglas de la experiencia. Bueno, y te llevo a este otro argumento, ¿no? Clásico argumento antijurado, que te dice, se van a dejar llevar por una presión social de forma que los jueces no se dejan llevar, ¿no? Si el jurado percibe que la sociedad le está pidiendo que condene o que absuelva, se va a dejar llevar mucho más de lo que se lleva un juez, que el juez será presionado, verá en los medios que salen cosas, pero el juez sabe que lo importante es la justicia y no va a cobrar el grito. ¿Qué opinas de ese argumento? Que también hay una percepción y una sobrevaluación de la justicia. ¿Quién dijo que los jueces no son sugestionables? ¿Quién dijo que los jueces no miran la tele, no tienen vecinos, no van asados con los amigos? Donde los amigos, las parejas de amigos, los amigos de su esposa o de su esposo, no le dicen, este muchacho es culpable, lo tiene que condenar tu marido, porque si no lo condena lo van a matar.
porque toda la gente lo odia a este imputado. ¿Cómo no lo va a condenar tu marido? Esas cosas pasan. ¿Piensa la gente que estas cosas no influyen en los jueces? ¿Los jueces no tienen familia, tienen hijos con la escuela y hablan con los compañeritos? ¿Y sufren bullying? Todas esas cosas pasan. Es un tema tabú. En Uruguay decir, mirá que los jueces son influenciables, es tabú. Bueno, eso es porque es la mentalidad también de aldea del Uruguay, donde parece que la autocrítica está mal vista. Y yo esto lo digo desde la autocrítica, porque yo soy fiscal. ¿Piensa alguien que a mí no me influye nada de lo que pasa puertas afuera de la fiscalía? ¿Cómo que no? Yo leo los diarios, leo las redes sociales, miro los informativos religiosamente, escucho todos los programas periodísticos, trato de poner el oído en todo lo que pasa en la sociedad y en mi comunidad particularmente. Pero hay una ventaja, esto es igual, todos miramos la tele, todos tenemos influencia de las noticias, todos tenemos círculos de amigos, opinión pública, a todos nos permea. Jurados y jueces, por igual. Prejuicios. ¿No tiene prejuicios un juez? ¿No hay jueces que tengan prejuicios religiosos? Se supone que no deben tener. Ah, se supone. Pero quizá esa persona que tiene prejuicios religiosos no se considera que los tiene. Y si uno le pregunta, ¿usted tiene prejuicios religiosos? Para nada. Bueno, en Uruguay tuvimos el caso de una jueza que le puso un abogado defensor a un embrión ante el caso de que la madre quisiera abortar, ¿no? Si se le pregunta a ese jueza si tiene prejuicios religiosos, yo estoy absolutamente seguro que va a contestar que no. No, esto es el derecho, es el pacto de San José de Costa Rica. Bueno, pero los prejuicios permean a todas las personas. No hay personas sin prejuicios o desprejuiciadas en ninguna sociedad. Nadie puede decir que lo sea. Todos tenemos prejuicios, mayores o menores, de determinado tipo, más dañinos en lo que tiene respecto a lo jurídico, o menos dañinos. Yo puedo tener prejuicios deportivos. Puedo decir, bueno, a mí me parece que los hinchas nacionales son mejores que los Peñarol, que lo pienso. Pero eso no incide jurídicamente. No incide jurídicamente. Uh-huh. Pero, bueno, podría llegar a serlo, ¿no? Pero es más manejable desde el punto de vista del manejo del prejuicio, ¿no? Que me gustan más 3 colores a estos 2. Bueno, pero hay otro tipo de prejuicios raciales, religiosos, políticos, etcétera, que pueden influir muchísimo más. ¿Es más fácil que influyan en 1 que en 12? Y seguramente. Porque acá tiene que haber 12 con los mismos prejuicios. Pero acá hubo una selección del jurado, donde abogado y fiscal, luego del sorteo, donde quedaron 50, vamos a ponerle, depende de la ley, se encargaron de determinar y de sacar, de excluir, a aquellos que podían tener prejuicios contrarios a mi teoría del caso. Entonces hay una doble selección, una aleatoria, pero pues hay otra que es por las partes. Y ahí van a quedar esos 12 que se supone que equilibran, por la participación de las 2 partes, la carga de prejuicios que pueda interferir en un juicio justo, en un veredicto justo. Entonces, la influencia, y sí, existe para todos, pero en estos ciudadanos, aparte hay un plus. Luego que fallan, cada uno se va a su casa, a su barrio, nadie los conoce, nadie sabe el nombre. Todos nos olvidamos a la semana, diremos el jurado como cuerpo, pero nadie va a decir, Jorge Valmeli, que estaba en el jurado, dijo apoyó esto. No, es el jurado que o acertó o se equivocó. El veredicto es unánime. Es unánime y es un cuerpo. Esas personas no reciben las represalias laborales o profesionales, fundamentalmente, que puede llegar a sufrir un juez. Un juez tiene una carrera. Con un fallo o un veredicto, un fallo, como se dice en los jueces, que no sea del agrado de una comunidad, aunque sea justo, puede tener consecuencias en su organización burocrática. Porque él está sometido a jerarquía. Sam, de vuelta, yo sé que estás con el discurso de que no seamos una aldea, que tengamos autocrítica. Otra cosa que es muy polémica es decir, los jueces fallan pensando en si el fallo afecta a su carrera en el Poder Judicial. Los fiscales cuando trabajamos, ¿estamos pensando en nuestra carrera? Permanentemente, es nuestra vida, vivimos de esto. A ver, a mí una sanción me puede determinar vivir lejos de mi familia, por ejemplo. Ser trasladado. Y que mi vida se transforme de la noche a la mañana
en una pesadilla familiar, en causarme un gran sufrimiento. ¿Cómo no voy a estar pensando en mi carrera? Yo estoy sometido a la jerarquía. No decido yo mi futuro, lo decide un jerarca. No. Yo estoy en manos de un jerarca que, dentro de las coordenadas del derecho y con las debidas garantías, estoy sometido a también su voluntad. ¿Qué pasa con el discurso que es palabra santa en Uruguay, que todos repiten que es los fiscales tienen independencia técnica? No. Para empezar, los fiscales no se estructuran bajo el principio de independencia técnica. El principio de los fiscales es el de jerarquía. Primer tema. Los jueces sí tienen independencia técnica para el caso concreto, porque deciden casos concretos. Tienen independencia técnica. Lo que no quita que su fallo luego pueda ser objeto de o una revisión por un superior o de una sanción por considerar que fue erróneo. Una cosa es decidir y otra cosa es después tener la responsabilidad posterior, que la tienen. Los fiscales, a diferencia de los jueces, no se organizan bajo la independencia técnica, porque nosotros no deliberamos ni fallamos, nosotros perseguimos, nosotros investigamos y perseguimos el juicio, acusamos. Para eso no precisamos independencia técnica. Necesitamos garantizar a la ciudadanía que tenemos parámetros comunes de persecución y que tenemos determinados carriles y rutas por los cuales la ciudadanía, cuando elige el gobierno cada 5 años, elige una política criminal que va a desempeñar el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Nosotros cumplimos estos dos lineamientos de Parlamento y Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo y el Parlamento consideran que determinados delitos son más importantes que otros, los fiscales tenemos que poner mayor cabeza en esos delitos, porque eso es lo que ordena la gente cuando vota y se transmite indirectamente a la Fiscalía que somos aplicadores de políticas criminales que nosotros no hacemos. Nosotros sería, bueno, como era en el sistema anterior, era realmente injusto, para no decir otra cosa, que un fiscal cuando entraba de turno a Montevideo delineara la política criminal de Montevideo de acuerdo a su entender y considerara que el romper las lámparas de la calle era un delito muy importante y teníamos que salir a perseguir eso. Y dedicar todos los esfuerzos de la Fiscalía en las luces rotas de la calle. Lo que genera es que vos sabés ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? Pasaba eso. Vos sabés que si vos sos un gran destructor de lámparas, sabés que te conviene destruirlas en determinados momentos del año y no hay. No, ¿por qué? Pero ahí yo salgo a cometer delitos más graves porque sé que toda la policía está buscando a los destructores de lámparas. Exacto. Entonces, sería absurdo pensar una fiscalía con independencia técnica. Dicho esto, Uruguay tiene un sistema muy sui generis, porque somos Uruguay y nos encantan las cosas a la uruguaya, que en general salen mal, pero nos encantan, de hacer un sistema que para el caso concreto el fiscal conserva la independencia técnica. Es decir, me guío por pautas generales que fija la jerarquía, además el fiscal de corte, el Consejo Honorario de Directivas Generales, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, pero en el caso concreto yo decido lo que quiero. Bueno, ese injerto que se hizo en Uruguay que no existe en ninguna otra parte, ese híbrido, va marchando, pero no quiere decir que ese sea el paradigma del sistema acusatorio. El sistema acusatorio, aún en el caso concreto, si el jerarca entiende que ese es un caso sensible, socialmente, para la comunidad o lo que fuera, o políticamente, lo toma para él en forma pública. Dice, este caso lo voy a resolver yo. Y vos que sos un gran admirador, defensor del sistema anglosajón, ¿no? Y que mirás mucho a Estados Unidos. Nos vamos a meter en un terreno medio técnico. Capaz que a alguna gente le aburre, pero para mí es interesante. Viste que ahora tenemos todo un caos de qué hacemos con el fiscal de corte, ¿no? Es un cargo muy importante, es jefe de los fiscales, llamémosle, pero hoy en día se elige haciendo un acuerdo político que requiere unas mayorías que no se están alcanzando. 19 senadores. ¿Por qué? Porque es un botín electoral y porque los de un partido quieren un fiscal que entiendan que es afín a su visión de cómo debería ser la justicia y los que son de otro partido quieren a otro y no se ponen de acuerdo. En otros sistemas, por ejemplo en Estados Unidos, hay fiscales electos. Uno agarra y cuando vota a las autoridades de su país, una de las cosas que puede votar es en el lugar donde yo vivo hay un fiscal que es el jefe republicano demócrata. Exactamente.
¿No te parece que el fiscal de corte se tendría que elegir así? ¿Que tendríamos que todos poder votar y decir, yo quiero a tal fiscal? A ver, hay culturas también políticas y cívicas muy distintas. Estados Unidos, más allá de ser un modelo en materia procesal, un modelo para el mundo, no solamente para nosotros, tiene también una lógica y una cultura bastante particular y que es muy distinta a la latina y a la latinoamericana más todavía. Entonces, traspolar un sistema así como si al otro no parece ser, por lo menos en forma tan abrupta, algo que garantice que nos vaya a salir bien. La lógica de que el fiscal pertenezca a un partido o al otro, en un sistema bipartidista estricto como el de Estados Unidos, obedece también a que cuando hago mi campaña como fiscal para ser electo desde un punto de vista republicano, es porque la gente de repente lo que aspira que en su comunidad haya un fiscal de repente más conservador, que tenga más una visión de mano dura, para decirlo de alguna manera. O al contrario, si es una comunidad un poco más abierta o un poco más progresista, pretende un fiscal que persiga otro tipo de delitos y no en forma tan dura los de baja intensidad o cometidos por sectores más vulnerables, para poner otro ejemplo. Entonces, eso es legítimo, que el fiscal responda en definitiva al sentir de la comunidad, porque lo que terminamos haciendo en estos países no es muy diferente, porque cuando se elige un fiscal de corte, se elige por un parlamento que avala la designación del Poder Ejecutivo. Y ese parlamento siempre actúa por criterios políticos porque es un organismo político. Entonces, el fiscal de corte es una designación política. No es una de carrera, ni es profesional, incluso puede no ser fiscal, no ser ni siquiera juez, puede ser un abogado. Por lo tanto, esto no es que sea mala palabra. La legitimidad política tiene que existir en estos cargos y de hecho acá la tiene. Se obtiene en forma indirecta, distinta a la de Estados Unidos. ¿Qué pasa en Uruguay? Bueno, en Uruguay lo que pasa es que tenemos un sistema de 3/5 constitucional que viene de muchos años hacia atrás, la última constitución era del 67, pero de ahí para atrás tenemos un sistema de 2 partidos políticos que operaban en forma distinta, porque hoy es otro mundo y hoy tenemos otros 2 tipos de otro bipartidismo, si se quiere, en bloques, coaliciones fundamentalmente, de diversos partidos, que no existían en aquella época, que existía el Partido Nacional, el Partido Colorado, en forma casi excluyente, y entre ellos se distribuían todo el aparato del Estado, de acuerdo a cómo ganaba las elecciones uno u otro. Pero olvídate capaz del tema partidario. Imagínate que sin ser el fiscal del Frente Amplio, o el fiscal del Partido Nacional, o el fiscal Colorado, ponele que tenemos el nombre, un proyecto de qué es lo que quiere hacer con la fiscalía y que votemos. ¿Por qué no esa idea? ¿No? Porque el sistema político está acostumbrado a otro tipo de razonamiento, producto de la Constitución del 67 y del viejo sistema político, que no ha logrado todavía cambiar ese esquema en algunos cargos, porque este es un cargo muy especial. Estamos hablando de un cargo que requiere 3/5 y que dura 10 años. Tiene 2 componentes. Pasa para otra administración y requiere 3/5. Es decir, que el constituyente pensó sabiamente que era un cargo que precisaba de los 2 sectores, de los 2 partidos, y que se garantizara más allá de los 5 años. O sea, tenía que pensarse para dentro de 10. Pero el fiscal de corte no era lo que era ahora, lo que es ahora. El fiscal de corte era una persona que nadie sabía cómo se llamaba. Si yo te digo el último fiscal de corte del sistema inquisitivo, no sé si me sabes recordar. No me lo acuerdo. Bueno, Rafael Ubiría. Pero antes, si te pregunto, tampoco. Te podrás acordar de Peri Valdés. Sí. Porque impulsó el sistema acusatorio y terminó siendo destituido. Por eso o obligado a renunciar. Por eso nos acordamos. Y por eso nos acordamos por escándalo político. Y porque impulsaba el sistema nuevo. Hacia atrás, Rafael Robato. ¿Quién se acuerda de Rafael Robato? Yo entré a la fiscalía con Rafael Robato. Con todo respeto lo digo, ¿no? Pero era un personaje que desarrollaba otro tipo de actividad. Con otro perfil. Muchísimo más oculta, muchísimo de perfil bajo, sin la relevancia que tiene, porque el fiscal no tenía la relevancia que tiene hoy en un juicio. Entonces tampoco institucionalmente la tenía. Llegar a ese tipo de acuerdos era mucho más fácil, costaba mucho menos. Hoy por hoy, tener un fiscal de corte implica un actor de primera línea que participa directamente en la generación de políticas públicas de seguridad y de justicia sobre todo, y que influye decisivamente en las políticas de justicia.
ninguno de los partidos quiere que esa persona tan importante sea del otro, aparentemente. Y quieren garantizarse una seguridad de que sea propio. Y eso es lo que nos está llevando a este atasco, que es en parte responsabilidad del sistema político, pero yo creo también que hay que ser justos. Este sistema político tiene que lidiar con un sistema pensado para otro sistema político. Está heredando una norma constitucional, nada más y nada menos, muy difícil de cambiar, en una nueva realidad política. Muy difícil. Entonces, habría que utilizar un poco más la imaginación. Tenemos que ir cerrando, pero antes de quedarnos sin tiempo, la última sobre estos otros temas más laterales, ¿no? Se ha roto un poco la ficción esa de fiscal como fiscal ad eternum, ¿no? Porque tenés por un lado el caso de Jorge Díaz, que es una persona que, habiendo sido fiscal de corte, hoy es abogado defensor, y eso le ha generado muchas críticas. Pero casi completa los 10 años, ¿no? Sí, exacto. Hay mucha gente que critica y que entiende que cuando vos ocupaste ese rol como fiscal de cortes y después te pasás a ser un abogado de privados, tenés toda una serie de influencia, contactos, o sea, como que tenés un lugar, te ponen en un lugar incómodo, ese es un caso. ¿Un lugar bueno o malo? Bueno para la persona, obviamente, ¿no? ¿Para quién? Bueno, puede ser malo también, porque la gente dice, este era el fiscal de corte. ¿Lo quieren? No sé si lo quieren. ¿Vos decís que le cuesta Los a colegas, otro y yo laburo? no sé si lo quieren, después que hay una jefatura durante 10 años en un sistema acusatorio, donde esa jefatura es muy expuesta, muy importante, que incide mucho. No sé si los colegas, luego de que se va del cargo, lo quieren o no lo quieren. Bueno, generó prácticamente una brecha pro Díaz y anti No, pero no estoy hablando ¿no? de Díaz, estoy hablando de cualquier fiscal De cualquier corte. que le toque. Cualquier fiscal de corte que tenga que dirigir un organismo como el Ministerio Público, más de 500 fiscales a cargo en todo el país, con diferentes problemáticas familiares, de vivienda, de salud, etcétera, El día de mañana te toca ser etcétera. abogado defensor con uno de esos fiscales. Con enfrente. uno de esos que vos tomaste una decisión que a él no le gustó, que eso pasa todos los días. Todos los días. Pues yo también tuve, siendo más joven, aspiraciones de traslado, etcétera, y no siempre se me cumplieron. te Y yo no acordás estaba chocho con el que no me cumplió con esa aspiración. Está bien, te entiendo. Lógicamente. Entonces, no sé, no es tan claro que el que se vaya con la barra de operadores judiciales queriéndolo. Muchos lo envidiaron, muchos lo sufrieron, muchos no lo quisieron porque les caía mal, otros que sí, que tomaban decisiones que ellos están de acuerdo. Cortito, ¿te parece que tiene que haber algún tipo de barrera o de tiempo de espera o algún mecanismo para hacer más difícil un día ser fiscal de corte y el otro día ser abogado defensor? Lo que pasa es que es muy difícil, eso tiene sus pros y sus contras. Por un lado tiene el pro eso de la cristianidad, de decir, bueno, no va a ejercer como abogado durante 3 años. Ponele, 3 años. No, entonces no va a interferir en los ex colegas, no sabemos cómo, pero vamos a ponerle que influya positivamente para su cliente, muy discutible, pero vamos a ponerle. Pero después tenés la contrapartida. A un fiscal de corte que ingresa al cargo con 45 años, que yo te diría que hasta sería bueno para el Uruguay tener gente joven ocupando, o relativamente joven para el Uruguay, cargos de responsabilidad, con bríos, con nuevas ideas, con impulso. A los 55 se tiene que ir. Y a los 55, ¿qué hace esa persona? Si yo tuviera 45 años, si me ofrecen ser fiscal de corte, ya estaría diciendo, y bueno, y cuando me vaya, con 55. Más 3 del periodo de ventana, 58 a buscar laburo. ¿Qué hago? Entonces digo, no. Bien. ¿Qué? Te agradezco mucho, pero no. Te llevo al otro debate entonces, cortito. Fossati, una fiscal con mucho perfil por un caso polémico que agarró, del cual podríamos hablar horas. Sí, pero no vamos a hablar. No te voy a complicar la vida preguntándote, pero sí te complico la vida preguntándote esto, ¿no? Vos estuviste en un juicio recontra sonado, importante, clave en la opinión pública. Y después, en menos de 6 meses, terminás militando por un partido político. El mismo partido político que tenía interés en cómo le iba a ese juicio anterior.
Mucha gente dice, la verdad que Fossati complicó a la justicia porque dio la sensación de que estaba militando prácticamente en el momento que estaba ejerciendo su trabajo, ¿no? ¿Vos pensás que, primero que nada, qué pensás de eso, si tenés algo para decir sobre el pasaje de Fossati a la política? Y segundo, ¿pensás que tiene que haber algún tipo de barrera ahí también? De tipo, el fiscal que quiera pasarse a la política tiene que, periodo de ventana, alguna barrera. A la primera, jamás opino de Fossati. A la segunda, en términos generales, yo te diría que es muy delicado limitar los derechos cívicos de las personas. El limitar una actividad como la política, que a mi juicio es una actividad muy noble, quizá la más noble de todas, me parece peligroso. En términos republicanos, me parece peligroso. Decir que determinadas personas no pueden aspirar a un cargo electivo, es decir, militar políticamente para aspirar a un cargo electivo, porque han tenido tal o cual profesión, me parece realmente peligroso en términos democráticos. Y en ese sentido yo jamás aprobaría semejante cosa. Porque parto de la base, y quizá acá esté la discrepancia con otros colegas o otras opiniones, parto de la base que la política es una actividad noble. Y al ser una actividad noble, y quizá la más transparente de todas, porque es la única en que el que se dedica a la política dice lo que busca. Tenés que salir a buscar el voto. Busca el poder. En todas las otras actividades buscamos poder. Vos en tu empresa periodística, vos en tu cargo en la fiscalía, vos en el club de baby fútbol, vos en la directiva nacional, siempre estás buscando una cuota más grande, más chica de poder. Micropoder o macropoder, pero poder al fin. La política lo dice, es la única que lo dice. Yo quiero que me voten para tener poder. Yo creo que esa actividad es sumamente transparente y noble. ¿Cómo voy a limitar quizá una de las actividades más importantes de una sociedad organizada porque desempeñó una profesión determinada, que aparte no es ninguna profesión deshonrosa, creo yo, haber sido fiscal o fiscal de corte? Entonces me parece que eso es partir de la desconfianza, eso es partir de la premisa de que va a utilizar, lo que es peor, utilizar su carrera actual para hacer una carrera política, que eso es lo peligroso. Tomar decisiones como fiscal que me sirvan luego para cuando yo me vaya dentro de unos meses tener voto de determinado sector. Hacer buena letra. Eso es peligroso. Pero eso no es privativo de los fiscales o de los jueces, eso es una actividad cuasi delictiva. Si el periodista hoy, mañana está militando en un partido, vas a decir, ¿y este que hizo los mandados durante 5 años y ahora exactamente. ¿Qué? Entonces, si vos como periodista utilizaste tu profesión periodística para lanzarte políticamente dentro de unos meses y lo hiciste con el doble de la premeditación de eso, no tenés ética periodística. Tú no sos un periodista ético. La gente lo va a saber. La gente se va a enterar porque te va a ver ahí. Lo mismo corre para todos los demás. Corre fiscales, para toda la profesión. De todo tipo, empresarios, todo. Ahí está el problema. Por eso yo siempre digo, yo no cuestiono su vida. Nunca lo cuestioné. Le tengo el mayor de los respetos y las mayores de las discrepancias con él. Pero él hizo su carrera como fiscal durante 40 años. Luego un día decidió que no le gustaba el sistema. Tuvo la honradez de decir, como no me gusta, me voy. Se fue, consiguió los votos y yo he diputado. Y yo no tengo nada para decir de su vida, más allá de que en el 90% de las cosas que dice sobre política criminal estoy en desacuerdo. Pero el mayor de los respetos por su carrera como fiscal y su carrera como político. En mi caso personal, en Alhueso, implementaré un periodo de ventana no menor a los 3 años antes de saltar a la política. Muy bien. Esa va a ser mi regla ética. No la tienen que compartir todos, no se la voy a imponer a los demás. Carlos, muchas gracias por venir. Dale, no, para mí fue un placer. Bueno, si llegaste al final de este video es porque sos un convencido, sos una convencida de Alhueso. Así que ayudanos, suscríbete al canal, anda al Instagram, anda a TikTok, vamos al hueso, @vamos al hueso. Pero sobre todo tenés que suscribirte al canal de Agüeno, tocar la campanita para las notificaciones y todo lo que ya sabés que tenés que hacer.